Ok, estamos listos entonces, maestro. Ya puede compartirlo en su Facebook. Las personas que están conectadas, ¿verdad? Muy buenas noches. Quizás no pueden decir si está bien el audio, ¿verdad? Para comenzar la transmisión, ¿verdad? Acerca del proceso de fiscalización del INSS. Tal vez nos dejan sus comentarios para poder saber, ¿verdad? Si se escucha bien el audio, por favor. Ya tenemos 7 personas conectadas. Vamos a... Vamos. Tal vez nos comentan, ¿verdad? ¿Cómo está el audio, por favor? Ok, se escucha bien, ya notificaron por acá. Ok, perfecto. Entonces, muy buenas noches, ¿verdad? A toda la audiencia, en especial, ¿verdad? Para poder compartir en este espacio y darle seguimiento, ¿verdad? A la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social. Por acá me acompaña de invitado especial el licenciado Ricardo Guerrero, especialista en temas de seguridad social. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Marcio. Muchas gracias por la invitación para continuar difundiendo estos importantes temas de seguridad social, que yo sé que a tus suscriptores de tu canal les gustan mucho estos temas de seguridad social. Ok. Si recuerdo, maestro, la última vez que tuvimos, es verdad, en la entrevista había quedado pendiente varios temas. Y por supuesto, este casualmente es uno de los más interesantes para los contribuyentes, para los contadores, para el área de recursos humanos. Entonces, el proceso de fiscalización del INSS, que es el tema que nos compete el día de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar con la primera pregunta. Yo voy a iniciar, ¿verdad? La temática o la dinámica va a ser la siguiente. Yo inicio haciéndole unas preguntas al maestro y ustedes también, ¿verdad? Pueden hacer su consulta de momento, ¿verdad? En el momento. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta, maestro? El maestro Ricardo Guerrero, ¿verdad? Es abogado y notario público, ¿verdad? Pero es especialista en temas de seguridad social. ¿Cómo inicia, maestro, el proceso de fiscalización? Es decir, ¿cómo el INSS selecciona a un contribuyente para ser fiscalizado? ¿No puede Bueno, decir alrededor de eso? la fiscalización, Marcio, es un proceso constante que la institución realiza a lo largo de todo el año. Lo hace conforme el año calendario y no selecciona un contribuyente específico. El proceso de fiscalización es un trabajo que debe estar realizando, que realiza el instituto constantemente, ya que debe de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Social y su reglamento, especialmente en la deducción que se le debe de hacer a los trabajadores de su salario para la contribución de la seguridad social. Debemos de recordar que la contribución que hace el trabajador y el empleador a la seguridad social funcionan para pagar lo que se conoce como el sistema de reparto. O sea, el sistema de reparto es el sistema de la seguridad social pública donde los trabajadores activos somos los que estamos pagando las pensiones en curso de pago. ¿Ya? Así funciona un sistema de seguridad social público por medio de un sistema de reparto simple. ¿Ya? Ya los temas de que si el sistema está con un superávit y con déficit, pues lo podemos abordar en otro video. Pero la fiscalización en sí, Marcio, es un trabajo constante. No puede No, ser que la institución tenga empresas clasificada, yo lo haría, tener clasificado algunas empresas que han dado problemas, que tal vez
retienen la contribución de la seguridad social y no la enteran a la institución. Pero trabajadores y empresas que constantemente están cumpliendo con la ley de seguridad social no son fiscalizadas constantemente. Ok, le hacía la pregunta, ¿verdad? Porque haciendo una comparación desde la otra acera, lo que es la Dirección General de Ingresos, hay alertas que se le da a la ventanilla electrónica tributaria y por ende esas alertas son las que le dicen ya a la institución a qué contribuyente ir a hacer la revisión, ¿verdad? Por eso era la pregunta. En el caso de los reportes que se hacen al CIE, ¿verdad? No había manera cómo identificar en el caso del instituto, ¿verdad?, de que se esté reportando correcta o no correctamente un salario. Eso solamente se puede hacer de manera in situ, ¿verdad?, al revisar planillas o nóminas salariales. Así es, también recordar de que la institución recibe denuncias de trabajadores donde el empleador no está, a ver, le retiene la contribución de la seguridad social, pero no la entera. Entonces, cuando el trabajador pregunta dónde está mi colilla, se da cuenta de que el empleador no está enterando la contribución a la seguridad social. Ok, entonces, para entrar en materia, ¿verdad? Y para que la gente esté activada, esté conectada, no se me desconecte, por favor, vamos a entrar en materia. Uno de los puntos principales a abordar, ¿verdad?, en esta transmisión es acerca del requerimiento de información tributaria. Es decir, una vez que inicia el proceso de fiscalización el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, ¿qué documentación es la que debe de llevar al área de recursos humanos, ¿verdad?, donde se da la formalidad del proceso? ¿Qué nos puede decir, maestro, al respecto, verdad? Para luego presentar, ¿verdad?, una información, ¿verdad?, que la vamos a ir coloquialmente, ¿verdad?, la vamos a ir desmenuzando para que esté más rica esta información, ¿verdad?, que queremos compartir con todos los usuarios. Sí, es importante, Marcio, que pues lamentablemente no ha existido un verdadero interés en que las autoridades actualicen esta ley de seguridad social de 1982 y pues como vos sabés, solo hay 3 artículos básicamente que hablan de los requerimientos que la institución realiza a los contribuyentes. El primer artículo es el artículo 100, ¿verdad? Del reglamento que habla a que pues los inspectores están autorizados y facultados a verificar el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social correspondiente a los empleadores y a los trabajadores. Aquí es donde entra ya lo que me gusta decir a mí, la sustancia. Dice sí, el mismo artículo 100, que para este efecto podrán examinar los libros de contabilidad, planillas de pago, sueldos, salarios, contratos de trabajo, comprobantes de egresos, declaraciones de impuestos sobre la renta y de capital, estados financieros, convenios colectivos. Hay que tener mucho cuidado, Marcio, con los convenios colectivos porque hay algunos empleadores que escriben en los convenios colectivos beneficios relacionados a, por ejemplo, transporte, alimentación, y entonces a veces los fiscales creen que eso es un ingreso que vos lo estás disfrazando, ¿ya? Pero si él está contenido en el convenio colectivo, fue autorizado por la máxima autoridad y se lo está dando a todos los trabajadores, no tenés por qué tener miedo de decir que ese beneficio que vos le estás dando al trabajador no está afecto a la seguridad social. Y el otro, ya la colita del artículo, nosotros teníamos un profesor que decía que en la colita del artículo es donde está el veneno. Así nos decía un profesor en la universidad. Después de convenios colectivos hay una I. Y dice y demás documentos que fueran necesarios para la comprobación de todos los datos relacionados con la seguridad social. Eso pareciera, Marcio, que eso es como un precipicio de información. El fiscal puede pedir lo que él quiera para efectos de corroborar que se le está brindando la retención a la seguridad social al trabajador. Pareciera que él puede pedir de todo. Sin embargo, no es así. Hay que tener mucho cuidado con esa I al final del párrafo segundo del artículo 100, porque nosotros tuvimos una vez un caso donde un fiscal estaba pidiendo
que se le presentaran los certificados de las acciones de los accionistas, valga la redundancia. Esa solicitud nosotros dijimos que no cabía porque resulta que el certificado de las acciones de los accionistas están en propiedad de los accionistas, no los tiene el contador, no los tiene el jefe de recursos humanos, entonces no se los puedes entregar, ¿ya? Pues el fiscal al final, pues en una reunión, después de la explicación que se le dio, pues accedió a que esa información no se le podía entregar porque aunque vos quisieras entregársela, no se la puedes dar porque no la tenés. Vos no tenés los certificados de acciones de los accionistas, ese es un documento mercantil que es propiedad del socio de la empresa. Entonces, después pasamos, ese artículo que leímos ahorita es el artículo 100 del reglamento, y en el artículo el 122 de la ley también señala un poco parecido a lo que hablaba el 100 del reglamento. Ahí en mi libro está escrito en cursiva, donde dice: y demás documentos que fueran necesarios para la comprobación de todos los datos relacionados con el seguro social. Entonces volvemos a lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con la información que pide el fiscal, que está en los formatos que vos vas a mostrar más adelante, donde el fiscal solicita a la persona que va a atender al fiscal cuáles son los documentos que va a solicitar, porque entiendo yo, Marcio, que contablemente existen algunos documentos que son un poco sensibles de la empresa, inclusive podría decir yo hasta privado, ¿ya? Entonces, ese artículo 122 de la ley, ¿verdad?, habla de la facultad del instituto de inspeccionar, no hay que tenerle miedo al fiscal, ¿verdad? Yo le decía a mis estudiantes, no sé, Marcio, si vos recordás, que yo les decía que cuando les llega una fiscalización de la DGI, hasta el almuerzo le dan al fiscal, y le dan café y le dan rosquillas, pero cuando llega el fiscal del INS no le ofrecen pero ni un banco para sentarse. Entonces, ¿eso es por qué? Porque es más común la fiscalización de la DGI que la fiscalización del Seguro Social. Entonces, no hay que tenerle miedo a la fiscalización siempre y cuando se conozca la ley, se conozca el reglamento y se conozca cuáles son los recursos administrativos por medio del cual el contribuyente, el empleador, tiene derecho a recurrir cualquier sanción o cualquier reparo que se le haga en temas de seguridad social. Ok, pero bueno, adelantándonos un poco, ¿verdad? Porque ya el tema de los recursos es como un hecho posterior, ¿verdad? Al tema de ahorita, porque ahorita nos interesa las formalidades del proceso de fiscalización. Entonces, por ejemplo, ahorita yo voy a presentar, ¿verdad?, en pantalla un ejemplo de requerimiento de información tributaria. Es decir, cuando el fiscalizador llega a donde el contribuyente, el primer documento que le va a presentar es un requerimiento de información. Entonces aparece, como siempre, cuál es la base legal por la cual el INSS está solicitando dicha información, y luego aparece un listado, ¿verdad?, donde van chequeando, ponen un check, ¿verdad?, para identificar qué información o seleccionar qué información es la que necesita, ¿verdad?, que ese contribuyente le presente y le tenga a la vista. Acordate, Marcio, que antes del requerimiento de información se presenta la credencial. La credencial, okay, que el director general de fiscalización del INSS firma, donde le hace saber al empleador quién es la persona que el instituto está delegando para realizar el proceso de fiscalización. Okay. Primero se presenta el fiscal con una credencial. Okay, vamos a poner entonces Ok, ese es el documento, ¿verdad? Ese es el primer documento que se presenta, es la credencial, donde se le dirige
al representante legal. Tal vez la va explicando ahí, maestro. Sí, ahí como pueden ver en la credencial están los datos del empleador, quién es el representante legal, cuál es su registro patronal, ¿verdad? Cuál es la fecha y la dirección del empleador. Entonces, la base legal, la credencial era parecida a la base legal que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Y ahí el director general de fiscalización presenta al fiscal, si no leo mal ahí, Marcio, creo que está el nombre, está el número de cédula, y se le pide al empleador que designe a una persona de la empresa, que en la mayoría de los casos que nosotros hemos visto es el contador, ¿ya? Designe a una persona para que atienda al fiscal. Entonces, al fiscal, ya una vez presentado el fiscal, entonces ya después empieza el otro documento que es el requerimiento de información que va a trabajar el fiscal. Ok. Entonces, si ustedes pueden observar acá en la credencial, ¿verdad? Aparece la base legal por la cual se está presentando el fiscalizador. En este caso es el artículo 122, 124 de la ley y desde el 97, 98 y 100 del reglamento. Me llama la atención, maestro, ahorita que está diciendo eso, ¿verdad? Por ejemplo, acá en esta credencial solamente aparece el nombre del fiscalizador, no hay número de cédula. Y aparece también el nombre de la coordinadora de fiscalización, en este caso del INS. Bueno, puede ser que se les haya escapado en ese momento el número de cédula. Recordá, Marcio, que también el fiscal se va a presentar con una identificación como trabajador del instituto, ¿ya? Y es muy seguro que ahí tenga su número de cédula. Ok, ¿verdad? Entonces, luego aparece nuevamente, ¿verdad? El artículo 122 de la Ley de Seguridad Social y 100 del reglamento, que faculta al INS, ¿verdad? Que la documentación e información requerida para el desarrollo del trabajo, por tanto, le solicitamos, nos indiquen el nombre y cargo de la empresa que atenderá al fiscal asignado. A la vez, girar las instrucciones en las instancias pertinentes a fin de que nuestro delegado reciban el apoyo correspondiente. Lo que yo he visto, maestro, que en el caso de las empresas que no tienen una área de recursos humanos, quien atiende a fiscalización del INS es el contador general. Pero en las empresas donde por su capacidad de instalación, ¿verdad? La capacidad de recursos financieros, tienen una área de recursos humanos, entonces es el responsable de recursos humanos quien atiende este tipo de fiscalizaciones. Así es, así es. ¿Verdad? Entonces, aquí donde aparecía, ¿verdad? ¿Quién era el...? Eso que acabas de decir ahorita, Marcio, es importante porque si es una empresa que es bastante grande, es muy seguro que si el contador, que es el que tiene toda la información financiera de la empresa, es muy seguro que no tenga, por ejemplo, un contrato de trabajo determinado de una persona determinada que el fiscal solicite. ¿Ya? Sí. Porque también acordate que contablemente, el fiscal te va a solicitar los comprobantes de cheques, por ejemplo, de los últimos 2, 3 meses. De tal manera que si encuentra un comprobante de un cheque que diga que a Ricardo Guerrero se le pagó el concepto de asesoría en X tema, ese fiscal te va a pedir ese comprobante y ese comprobante solo lo tenés vos. Entonces, cuando vea el comprobante y vea que a Ricardo Guerrero se le pagaron 100 pesos en concepto de asesoría en temas de seguridad social, entonces le va a decir al de recursos humanos, enséñame el contrato de trabajo de Ricardo Guerrero. Entonces, no se lo puedes negar, se lo tenés que dar. Entonces vos le vas a decir, pero es que resulta que Ricardo Guerrero es un consultor externo. No importa, te va a decir el fiscal. Enséñame el contrato, quiero verlo. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto, porque si el contrato de servicios profesionales de Ricardo Guerrero está mal elaborado y lo hicieron de tal manera como que Ricardo Guerrero dice arriba el contrato de servicios profesionales, y abajo dice Ricardo Guerrero tiene un horario de 8 a 5 y su jefe es el director legal, no,
ahí ya vamos mal. Eso no es servicio profesional, Marcio. Y si vos recordás, yo a ustedes se los insistía en clase, que eso no es un contrato de servicio profesional. Ahí no hay nada que pelear. Mejor vayan a negociar la multa y busquen cómo hagan un descuento, les decía yo, porque eso está mal elaborado. No es un contrato de servicios profesionales, lógicamente no debe tener ni horario ni dependencia laboral. Eso ya ustedes lo conocen hasta el cansancio. Ese sería otro tema, maestro, ¿verdad? Lo del si está sujeto a deducción de INS, porque hay empresas que quitan el 10% de servicio y todavía aquí deducen el 7% de INS laboral, que sería otro tema interesante para presentar, ¿verdad? Con argumentos, con sentencias. Bueno, pero si yo fuera el consultor y yo soy externo y yo solo llego porque ustedes me llaman, yo no me dejaría quitar el 7, porque yo no soy trabajador de ustedes. Sí. Yo no soy un trabajador activo de ustedes, yo soy un consultor externo. Entonces no tenés por qué quitarme el 7. Me tenés que quitar el 10, pero el 7 no. Ok. Entonces, pero como decís vos, pues ese es un tema que lo podemos abordar. El contrato de servicios profesionales, hay bastantes sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde han dicho de que los reparos que le ha aplicado la Seguridad Social a determinados casos, como varias universidades, aquí el caso más famoso, emblemático, fue el de la UAM, por ejemplo, que le aplicó a todos los docentes horarios, les aplicaron Seguridad Social, y al final, después de una batalla legal administrativa, la Corte Suprema de Justicia terminó diciendo que los docentes horarios no son servicios profesionales. Después hubo una reforma al Código del Trabajo donde se incorporó los docentes. Ahí, a ver, había que aclarar, ¿los docentes horarios son o no son servicios profesionales? A mi criterio no son servicios profesionales. Ajá. Pero hubo una reforma después de esa sentencia de la Corte, hubo una reforma al Código del Trabajo donde la reforma no dice taxativamente que deben de incluirlos, pero dicen que deben de afiliarse a la Seguridad Social. Okay. ¿Ya? Ok, entonces, para un pequeño resumen, ¿verdad? Para pasar al siguiente formato, en la credencial siempre va dirigido el representante legal, el nombre de la empresa, el registro patronal, la dirección y la fecha. En dicha credencial siempre tiene que venir, ¿verdad?, la base legal de la Ley de Seguridad Social, el nombre del fiscalizador, o en su defecto también el número de cédula, como decía el maestro, y el nombre del coordinador de fiscalización del instituto, ¿verdad?, dependiendo de la delegación departamental a que corresponda. Y por último, ¿verdad?, la credencial viene acompañado también de el nombre del fiscalizador y que se anote, ¿verdad?, quién va a ser la persona y el cargo de esa persona que va a atender directamente el proceso de fiscalización. Ese sería prácticamente el primer formato. El segundo formato sería el requerimiento de documentos, ¿verdad? Igual el número de empleador, ¿verdad?, la fecha de la visita, la razón social de la empresa, la dirección, y en este caso, en el requerimiento se tiene que especificar cuál es el periodo que el inspector va a revisar, a fiscalizar. En este caso, solamente de marzo a agosto, ¿verdad? Eran 6 meses de revisión. Afortunadamente, pues, sin novedad, sin problemas, sin multa, ¿verdad? Entonces, en el requerimiento... Ese caso, Marcio, que estás diciendo, no tuvo multa. Sí, no. Ya, ok. No, es para explicar qué pasa cuando hay multa. Claro, eso es lo que la gente quiere saber. Sí, ¿verdad? No sé si de las personas que están conectadas, ¿verdad?, si tienen alguna pregunta, alguna interrogante en relación al primer formato que acabamos de presentar y explicar, ¿verdad?, que es la credencial. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, con gusto ahorita lo pueden hacer, que yo lo voy a leer y así
ya sea el maestro, ¿verdad? Lo conteste o mi persona. Por el momento, pues, no hay ninguna pregunta. Entonces, el segundo documento o formato dentro del proceso de la formalización, ¿verdad? Del proceso de fiscalización, sería en este caso el requerimiento de documentos. En este caso, vuelve, ¿verdad? Como todo documento formal y legal, por acá parece que hay una pregunta. ¿Cuánto es el periodo máximo que ellos pueden auditar? A ver, si ustedes, esa es una buena pregunta. Resulta que en teoría, el tiempo máximo que ellos pueden auditar es un año. Es un año. Pero también puede ser que te surja la duda referente a cuánto tiempo contablemente vos debes de guardar los documentos de la empresa. Ajá. Dicho de otra forma, no se va a aparecer un fiscal pidiéndote documentos del año 2000, porque ya no los tenés. Así es, Marcio, son 4 años los que permite la ley tributaria. Sí, desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? La DGI, 4 años, en base al 44 del Código Tributario. Ok, entonces la recomendación, ya que existe un vacío en la Ley de Seguridad Social y en su reglamento, la recomendación es que los documentos contables sean guardados 4 años, a como dice la Ley de Concertación Tributaria. Ok. Ok, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Siempre con el siguiente documento, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta, maestro. Menciona, la primera pregunta le hizo al Eva, bueno, como está, ahora la pregunta es la licenciada Ruth Granera Arbizú. Según ley, ¿cuántos días te avisan la fiscalización o solo llegan de imprevisto? Llegan de imprevisto, no te avisan. Okay. Perfecto. Llegan de imprevisto, ¿verdad? Pero cuando ellos dejan la documentación, sí dan un periodo, ¿verdad? Para tener lista la documentación, maestro. Sí, esa solicitud de requerimiento de documentos que vos estabas mostrando ahí, que es donde estaban los checks, ¿verdad? Sí. Eso se le entrega al empleador y lógicamente ahí vos podés negociar un tiempo prudencial, el cual no puede ser mucho tampoco, donde vos le decís, bueno, voy a recoger esta información pues para entregártela y se levanta un acta, Marcio. Claro. Este documento vos no lo tenés ahí, se levanta un acta entre el fiscalizador y la persona que lo está atendiendo y le dice, bueno, llegamos al acuerdo de que en tanto tiempo me vas a entregar esta información que yo te estoy requiriendo. Ok. Respecto a la pregunta anterior, ¿verdad? De cuánto es el periodo máximo, estaba en el artículo 99, maestro, aparece los empleadores, 99 del reglamento. Los empleadores están obligados a conservar sus planillas y comprobantes de pago de sueldos y salarios durante un plazo, dice, no inferior a 3 años. ¿Verdad? Entonces, podemos... Sí, a ver, Marcio, por analogía, ellos toman la ley de concertación tributaria y usan los 4 años. Ok. Ya, es más, si no mal recuerdo, creo que la Contraloría General de la República también te pide 4 años que tengas los documentos contables. Ya. O sea, vos podés alegar los 3 años que dice el artículo 99, pero ellos te van a alegar que por analogía te aplican los 4 años de la ley de concertación tributaria. Entonces ahí
yo no recomiendo que entres a ese dilema jurídico con ellos, ¿ya? Entonces, mejor ustedes como contadores mantengan la información por 4 años, que es lo que les exige la ley de concertación tributaria, que es más nueva. Ok. Bueno, ahí solamente sería hacer un asterisco, ahí, maestro, porque en el artículo 3 del Código Tributario, ¿verdad? Ahí establece de que el código va a normar y regular, ¿verdad? Todas las actividades económicas, ¿verdad? Pero que no tiene que ver nada con la parte de la seguridad social y la parte municipal, ¿verdad? Tal vez, Sí, pues puede ser, pero como te dijera yo, o sea, no vas a entrar a ese dilema jurídico con ellos. ok, entonces ahora vamos a... Es muy difícil, Marcio, es muy difícil. A ver, es muy difícil que llegue un fiscal a pedirte información de hace 4 años. Es muy difícil, pero no es imposible. Te voy a explicar por qué. Si yo soy un trabajador de la empresa X y resulta que tengo 60 años, me voy a retirar, me voy a pensionar por vejez, y resulta que, qué casualidad que hace 4 años yo trabajé en tu empresa y hay 200 semanas, por ejemplo, o 150 semanas, que son 3 años, que me hacen falta a mí para jubilarme, y resulta que están en tus registros y tu empresa todavía existe. Entonces yo puedo solicitarle al instituto y yo le digo, mira, aquí Marcio me quitaba el salario, aquí están las colillas, mira, y Marcio no me reportó esas 150 semanas que me hacen falta a mí para jubilarme. Vayan a buscar los registros contables de él. Entonces, con esa denuncia mía, van a llegar donde vos y te van a decir, enséñame los registros donde le quitaste a Ricardo Guerrero, le deduciste su contribución a la seguridad social. Entonces, si fueron los 3 años que dice el artículo 100, vos deberías de tener esos registros. Y si no me los quitaste, te van a multar y te van a obligar a que los pagues, porque esa deducción que vos no me hiciste, me están deteniendo a mí el trámite de mi pensión de vejez. ¿Ya me entendiste? Claro, O sea, esos casos son súper raros, súper raros. Porque hay casualmente, personas que diga, maestro. hay personas que no guardan las colillas, pero resulta que te encontraste con un tipo como yo, que yo sí guardo las colillas desde hace 20 años, y entonces si resulta que a mí me parece que vos no entregaste la contribución y son 100 semanas las que me hacen falta, tener la plena seguridad que la persona va a ir a presentar una denuncia y va a ir donde ustedes a que busquen esos registros contables donde me hicieron esa deducción a mí, porque esas 100 semanas me están deteniendo a mí un trámite de pensión de vejez. Sí, fíjese que casualmente en esta semana me encontré un caso similar a ese, porque llegó un docente, ¿verdad? Era horario en una universidad pública, y fue a hacer su trámite, ¿verdad? Para la jubilación. Y está incompleto su semana cotizada. Entonces, él sí tiene, llevaba sus registros, ¿verdad? Y les aparece que le hicieron la deducción en la universidad, pero no la reportaron. Porque él tiene la colilla, pero no la colilla que emite el INS, sino que la colilla que emite la universidad, donde aparece la deducción del INS laboral. Entonces, es que ese es el documento que le va a presentar el trabajador al INS y le va a decir, mira, a mí este empleador me quitaba mi seguridad social y resulta que no entregó. Ahora el INS está haciéndole una fiscalización a esa universidad porque se dio cuenta, ¿verdad?, de que no reportó esa semana. Hay un artículo, Marcio, que es muy importante en ese ejemplo que acabo de poner yo y el ejemplo que pusiste vos ahorita, que la gente no lo conoce, y es el artículo 105 de la ley que obliga al instituto
la responsabilidad por una buena administración y aplicación justa y equitativa de la ley y su reglamento que garanticen los derechos de los asegurados. Yo conocí un caso que con ese artículo, el 105 de la ley de seguridad social, un trabajador inició un proceso de fiscalización a una empresa donde no le habían enterado a la seguridad social la contribución, y resulta que le hacían falta más o menos como 50 y algo de semanas para tramitar una prestación económica. Entonces, con ese artículo 105 fue que se arrancó el caso, y pues la fiscalización terminó en una multa porque el empleador no había enterado la contribución y el empleador tuvo que asumir el pago de las cotizaciones de ese trabajador. Ok. Aquí una pregunta de Al Eva. Lo que pasa es que no está el nombre, está unas abreviaturas ahí. Si una vez auditado el periodo, que si lo pueden volver a auditar, pues la respuesta es no. No, la respuesta es no. Ya lo que está auditado, está auditado. Además de que como contribuyente usted tiene una resolución, ¿verdad?, de la fiscalización anterior, y ese es el documento válido para poder rechazar, ¿verdad?, el intento de volver a fiscalizar un periodo ya revisado. Ahora, aquí hay otro comentario. En esta situación, dice, el Estado lleva la de ganar, dice, ¿verdad?, y hacen terrorismo a las empresas privadas, dice. El INSS no paga lo que debe el pensionado, de nada sirve reclamar, dice. Un comentario, ¿verdad?, que subieron ahorita. Bueno, a veces no hay que ser un poco negativo con respecto a los comentarios, que si la institución está pagando o no lo que debe de pagar. En todo caso, lo que hay que hacer es buscar a las personas que saben del tema y documentarse. Y con resolución en mano, saber si se está pagando la prestación de manera correcta o no. Y si no se está pagando de manera correcta, se hace uso de las vías administrativas y de las vías judiciales. Ok. Entonces, vamos a terminar de presentar el siguiente formato, ¿verdad?, para leer la pregunta de la licenciada Adriana Ramírez. Ok, entonces aquí tenemos el formato, ¿verdad?, del requerimiento de documentos. Ya habíamos leído, ¿verdad? Tiene que venir el número del empleador, la razón social, la dirección, la fecha de visita. Se ve en pantalla, ¿verdad, maestro? Sí, sí se mira. Okay. Entonces, dice el suscrito fiscal del INSS, a fin de comprobar la situación de su centro de trabajo con relación al cumplimiento de las obligaciones con el Seguro Social, sobre la base de los artículos 122, 123 y 125 de la Ley de Seguridad Social y el 100 del reglamento. Solicitamos, esta es la pregunta de Rupaola, ¿verdad? Que dice, ¿llegan sin avisar? Sí, llegan sin avisar, pero llegan sin avisar, te dejan el requerimiento, te dejan la credencial, pero aquí dice, tener un plazo de 48 horas para que presenten los siguientes documentos. Es decir, que hasta en 2 días posterior van a llegar a revisar, hacer la fiscalización. Sí, pero a ver, Marcio, a ver. Ellos pueden poner 48 horas, pero ya te dije que el plazo es negociable. Hay documentación de que puede ser que vos no la tengas a mano y la tengas en la bodega. Entonces vos le decís, bueno, no me des 48, dame 72, pues. Ya, eso no está escrito en piedra, lo de los 48 horas. ¿Ok? Eso se puede negociar en dependencia del empleador. Como puede estar en bodega, también recuerdo un colega en Managua me mencionaba de que los archivos de esa empresa donde él trabaja están resguardados en otra dirección, ¿sí? Entonces ahí sí, movilizar esa documentación de un lugar a otro, pues también... Es importante, Marcio, hacerle sentir al fiscalizador que no es que le estás ocultando nada, sino de que simplemente no la tenés en existencia ahí donde vos estás, sino que pues le pedís 24 horas más para ir a traerla y para entregársela. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pide o pidieron en este requerimiento, verdad? Los libros de contabilidad, que también lo dice el 100 del reglamento, recibo o planillas de sueldos o salarios, comprobantes de pago o de egresos,
expedientes personales, contratos de trabajo, copia de la notificación de ingreso del trabajador, que eso igual lo van a encontrar en el expediente del trabajador, el estado de cuenta de facturación, ¿verdad? El reporte mensual de cotización, que anteriormente uno llevaba un archivo, ¿verdad? Mensual de ese reporte, porque era en físico y ahora se hace a través del CIE, comprobantes de diario y, ¿verdad? El último punto, ¿verdad? Tal vez ahí lo va a explicar el maestro con más detalle, la sección que dice otros, ¿verdad? Y ponen el check, ¿verdad? Con el único propósito de actualizar datos legales. Bueno, esa era otra información que estaban requiriendo ellos. Pero bueno, esto es el listado, ¿verdad? Del requerimiento que hacen normalmente dentro del proceso de fiscalización, antes, ¿verdad? Del proceso de fiscalización. Así es. Ahí con ese puntito que dice otros, es donde, bueno, ahí la persona que va a entregar la información tiene que tomar la decisión si ese otros que está pidiendo el fiscal tiene que ver con el tema de que los documentos otros que está pidiendo el fiscal tienen que ver con el tema del cumplimiento de la Ley de Seguridad Social y su reglamento. Ahí tiene que quedar a criterio del contador o de la persona que es asignada para decidir si le entrega esa información o no. El ejemplo que yo ponía es lo más cercano que hemos tenido nosotros a conocer de que un fiscal haya solicitado los certificados de acciones de los accionistas de una sociedad anónima. Ese es el ejemplo más claro. Creo que se los compartí a ustedes en clase en una oportunidad. Esos documentos yo no los tengo, va a decir el contador. Esos documentos son del dueño del certificado, o sea, del accionista de la sociedad anónima. Entonces, por ahí pueden sacar sus conclusiones en relación a si ese documento o los documentos que está pidiendo el fiscal bajo la casilla de otros pueden ser entregados o no. Ok. Aunque, ¿verdad? Hay que recordar y puntualizar ahí, maestro, que tanto el 122 de la ley como el 100 del reglamento aparece, ¿verdad? Otros documentos relacionados, ¿verdad? Relacionados a la seguridad social. Así es, así es. Ok, entonces aquí tenemos varias preguntitas, maestro. Vamos a... Aquí hay varias preguntitas. La primera dice, la licenciada Adriana Ramírez, maestro, pregunta, ¿qué sucede si las semanas que faltan en el ejemplo dado para jubilarse exceden a los 4 años del periodo de guardar la documentación? Bueno, es muy probable que si el trabajador comprueba ante la institución que él tiene su documento donde la colilla donde le entregan el salario, donde aparece la deducción, sí, y en el periodo que él está diciendo que esas semanas no se las quitó el empleador. O sea, lo que te quiero decir, Marcio, es que él tiene la prueba que se las quitaron. Pero como excedió los 4 años, vos ya no las tenés. Sí. ¿Ya? Entonces, a mi criterio, lo más seguro es que al empleador lo van a obligar a que pague esa semana. Porque no tiene manera de comprobarlo. Y el trabajador sí. Entonces, debemos de recordar que el trabajador lleva las de ganar por varios principios de derecho laboral que él tiene derecho a los trabajadores. Ok. Bueno, un comentario también de Marta Calderón, dice, con tanta corrupción, dice, imposible reclamarle al INS. Ahora, el licenciado Gerardo Artiaga pregunta, ¿y qué pasa o cómo se puede accionar cuando quieren fiscalizar en la primera visita? Bueno, lo que entiendo acá es que llegaron y ahí nomás se quieren quedar a fiscalizar. Me parece que... No. Si es así, Gerardo, ¿verdad? No. O quizás estoy entendiendo mal la pregunta y la vuelves a redactar. Pero si es así,
No, ¿verdad, maestro? No, no, yo simplemente vengo y le digo al fiscal, mira, yo, a ver, dame tiempo. Si el fiscal se pone que no quiere, entonces, bueno, voy a llamar a tu coordinador, voy a llamar al coordinador de fiscalización y le voy a decir que vos querés quedarte sentado aquí cuando la documentación la tengo en una bodega allá por Giloá. Yo necesito tiempo. Entonces hablo con el coordinador, voy a escalar mando, Marcio. Ok. ¿Base legal sobre ese tiempo, maestro, en la ley o en el reglamento No, que usted haya no leído existe, respecto a eso? No hay nada, ¿verdad? no Bueno, algo existe. muy importante que mencionaba el maestro es, recuerden que a pesar que ha tenido varias reformas la ley de seguridad social, pero aún así el origen sigue siendo de 1982 y por lo tanto Así es. existen varios vacíos, ¿verdad? En la ley. Eh, dice Gema, la licenciada Gema Pérez Gómez dice, por eso es necesario guardar colilla, dice, para tener base con qué reclamar, o bien pedir historial de cotización, como dice el licenciado. Bueno, un comentario, ¿verdad? Así es, no, estás muy, muy acertado el El comentario. comentario. Por lo menos una vez al año se debe de sacar su estado de cuenta de sus Exacto, cotizaciones. exacto. Eso es que algo yo personalmente lo hago. Me voy al INS, ¿verdad? Y pido el estado de cuenta y voy guardando mi estado de cuenta anualmente. Acá Así es. pregunta la licenciada Odali Laguna, dice, el ¿cuál es la base legal para que más de 20 años después el Seguro Social busque a un empleador para pagar una deuda a estas alturas sin haber notificado antes un cobro? A ver, entiendo que Se la leo de nuevo, la, maestro. la deuda tiene 20 años atrás. Parece, dice, ¿cuál es la base legal para que más de 20 años después el Seguro Social busque a un empleador para pagar una deuda a estas alturas sin haber notificado antes un cobro? Bueno, tuvo que haber notificado un cobro aunque haya sido hace 20 años. O sea, lo que estoy entendiendo es que la deuda es del año 2000. Entonces, si el Seguro Social está cobrando una deuda del año 2000, eso ya se sale del ámbito de la seguridad social. Ahí tendría que la persona alegar tema de prescripción de deuda que está en el Código Civil. Y eso ya es otra cosa, completamente, ya se sale de las esferas de la seguridad social una deuda de hace 20 años. Okay, okay. Y Roberto, el licenciado Roberto Hernández dice, ¿a las cuántas semanas cotizadas se puede iniciar el proceso de pensión por invalidez? Bueno, es una pregunta fuera del tema, ¿verdad? Pero no sé si No, maestro pero la va. se la vamos a contestar. A ver, para tener derecho a una pensión de invalidez, la de invalidez es enfermedad común o accidente común. Para tener derecho a cualquiera de las dos prestaciones, la persona tiene que haber cotizado 150 semanas dentro de los últimos 6 años o haber cotizado 250 semanas durante toda su vida laboral. Artículo 44 del reglamento. Ok, contestada la pregunta del licenciado Roberto. Ok, Gerardo Arteaga, efectivamente así era la pregunta, ¿verdad? Que si ellos al momento de llegar ya pueden hacer la fiscalización, ¿verdad? Manda a decir que gracias. Y nuevamente, el licenciado Dali dice aproximadamente en el año 2000, dice, y nunca hubo cobro. Bueno, eso ya a mi criterio se sale de las esferas de la seguridad social. Eso ya tendría que un abogado alegar un tema de prescripción de deuda, que es a los 10 años, ¿de verdad? Así, haría una carta al que le está cobrando y alegar la prescripción. Si no le hacen caso a la carta, pues entonces tendría que ir a una vía judicial ante un juez de distrito civil a alegar la prescripción de la deuda. Ok, perfecto. Gracias por la respuesta, dice la licenciada Ali. No sé si algún otro, para finalizar, maestro, la transmisión, alrededor, ¿verdad?, del proceso de fiscalización del INS. Sí, el tema de la fiscalización, Marcio, una vez solicitados los documentos y entregados por parte del empleador, hay un periodo de tiempo donde el fiscal analiza los documentos. Y esto no está escrito
en ninguno de los artículos que hemos hablado. Él hace un preliminar de lo que encontró, ya sea bueno, ya sea malo. Sí. Entonces el fiscal hace un informe preliminar y convoca al empleador a una reunión. Y entonces te dice, aquí hay un preliminar de hallazgos de lo que se encontró. Entonces se vuelve casi como plática de preso. ¿Ya? Entonces el empleador medio se defiende de manera verbal ante las preguntas que le hace el fiscal. Si al fiscal no le parece, entonces los hallazgos se vuelven definitivos. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Managua, te invitan, no te notifican, te invitan a que vayas al INS Central, a la Dirección General de Fiscalización, y ahí te notifican la multa o los hallazgos. No hacen una notificación por escrito. Sí, ahí te la notifican. O sea, vos tenés que ir a la Dirección General de Fiscalización y ahí te notifican en el caso de que sea multa. Okay. Ya te notifican una resolución administrativa donde te dicen que te están multando en base XYZ, lo que encontraron. Entonces, una vez vos notificado de la resolución de la multa, entonces ya se activan los recursos administrativos, que ese es un tema, Marcio, que también debería de ser continuación de este video. Se activan los recursos administrativos que, no sé si vos te acordás en mis clases, la Ley de Seguridad Social solo tiene un artículo, el 131, que habla de los recursos administrativos. Pero mejor no voy a seguir hablando de ese tema para que lo dejemos como incógnita. ¿Ya? Okay. Se activan los recursos administrativos, la Ley de Seguridad Social solo tiene, la Ley de Seguridad Social de 1982 solo tiene un artículo relacionado a los recursos administrativos y, pues, si la vía administrativa no te es favorable, entonces ya caes a los tribunales de justicia, donde ya sabes vos que ahora hay un nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde los jueces del trabajo están facultados para conocer temas de fiscalización y de multas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir, ¿verdad? Finalizando. Solamente quiero ahí en pantalla pueden ver, ¿verdad?, el nombre del maestro, licenciado Ricardo Guerrero, especialista en temas de seguridad social, y ahí pueden anotar su número telefónico, ¿verdad?, para cualquier consulta, asesoría, consultoría. Él está a la orden, ¿verdad?, como experto en temas de seguridad social. O sea, no sé qué lo que iba a abordar, maestro, de la función, ¿verdad?, para ir finalizando. Sí, yo lo que quería, Marcio, es agradecerte por la invitación de abordar estos temas importantes de seguridad social. Quiero invitar a las personas que están conectadas a que busquen en Facebook la página de la Fundación, ¿verdad? Tenemos una página en Facebook, tenemos un canal en YouTube con el nombre de la Fundación, que ahora pues está más activa gracias a Marcio, porque nos ha apoyado mucho con el tema de los videos que estamos subiendo, ¿verdad? Y próximamente, Marcio, eso no te lo había comentado, vamos a tener una página web. Vamos a tener una página web, les adelanto el nombre, www.fniess.org, está en construcción ahorita. Así en el Facebook ya. Sí, yo lo publiqué y vamos a tener una página web también, aparte de la página de la fundación que está en Facebook. La página de la fundación de Facebook está completamente activa. Nosotros hacemos como mínimo 2 publicaciones relacionadas a temas de seguridad social, ¿verdad? Y para finalizar, Marcio, invitar a las personas que se están interesadas en adquirir este documento. Es un documento elaborado por mi persona, ¿verdad? Se llama Todo sobre Seguridad Social en Nicaragua. Es un documento digital y nosotros lo vendemos por un precio simbólico para apoyar a la fundación.
Y pues, modestia aparte, Marcio, vos sabés, es el documento más completo en temas de seguridad social que existe en Nicaragua. Aquí, por ejemplo, van a encontrar la ley y el reglamento en texto refundido. No tienen que buscar ninguna reforma, ya está en un solo texto la ley de seguridad social y su reglamento, más un sinnúmero de información que nosotros tenemos en el libro. Es un libro que tiene 286 páginas, ¿verdad? Y está muy completo, ¿verdad? Entonces, si pues en algún momento quiere alguien adquirirlo por un precio simbólico, nosotros con mucho gusto se lo enviamos. Porque casualmente esas preguntas que hacía el licenciado Roberto Hernández, de que cuántas semanas cotizadas debe tener para la pensión de invalidez, toda esa información ustedes lo pueden encontrar en ese documento, ¿verdad? Que tiene el maestro. No sé si todavía ahí tiene liquidaciones, el cálculo de las liquidaciones. El cálculo de las liquidaciones, Marcio, no, pero está una reseña histórica de cómo estaba antes de la reforma, porque recordad que hubo una reforma en febrero del 2019 con respecto al artículo 85 del reglamento, y está como está ahora la nueva fórmula del artículo 85 para efectos de IBM. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir despidiendo la transmisión. Muchas gracias, maestro, como siempre, por estar siempre disponible, ¿verdad? Para hacer esta transmisión y compartir, ¿verdad? Esta información de suma importancia, ¿verdad? Para los colegas, ¿verdad? Y también para la gente que se dedica a la consultoría, ¿verdad? Que hay información bastante, la carnita, ¿verdad? Como se dice popularmente. Así es, Marcio, estamos a la orden. Ok, maestro, buenas noches. Muchas gracias, ¿verdad? A todos los que se conectaron, ¿verdad? Y tuvieron una hora conectados con nosotros, ¿verdad? Agradeciendo, como siempre, y buenas noches.